Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, más allá de las luces de los reflectores, revela las sombras que se ocultan tras el rostro conocido de un hombre que marcó una era en el periodismo latinoamericano. Jorge Ramos. Su nombre, durante décadas, ha sido sinónimo de rigor, valentía y confrontación ante el poder. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esa imagen impecable de periodista firme y comprometido, se esconden capítulos que no todos se atreven a contar. Esta es una historia que mezcla éxito, controversia y un destino que, por más sorprendente que parezca, estuvo marcado por el dolor y el peso de las decisiones difíciles. Ramos, nacido un 16 de marzo de 1958 en el corazón palpitante de la Ciudad de México, creció en un ambiente donde la cultura, la política y las contradicciones sociales se respiraban en cada esquina. Desde muy joven, demostró una mirada inquisitiva, un deseo casi desesperado por comprender el mundo que lo rodeaba y una necesidad de expresar lo que otros callaban. No venía de una familia acomodada, pero sí de una que valoraba profundamente la verdad, la educación y el trabajo bien hecho. Aquellos valores sembrados por sus padres se convertirían en la brújula moral que guiaría cada paso de su carrera. En la escuela, Jorge no pasaba desapercibido. Más allá de ser un buen alumno, era inquieto, rebelde en pensamiento, alguien que no aceptaba las verdades impuestas y que siempre iba más allá de la superficie. Le apasionaban la historia, la política, la literatura, y en medio de un México sacudido por protestas, autoritarismos y transformaciones, ese adolescente empezó a entender que ser periodista no era solo un trabajo, era una responsabilidad. En sus años de adolescencia, participó activamente en periódicos escolares y programas de radio estudiantiles. Ahí, en esos espacios modestos, empezó a forjarse el comunicador que luego pondría en jaque a presidentes y líderes mundiales. Pero más allá de la técnica, lo que lo definía era su convicción de que la verdad debía ser contada aunque doliera, que la voz del pueblo no podía ser silenciada, que el poder necesitaba ser confrontado. Esa vocación lo llevó a ingresar a la Facultad de Comunicación de la UNAM, donde se sumergió de lleno en un ambiente exigente, rodeado de mentes brillantes y debates encendidos. Se destacó no solo por su inteligencia, sino por su obsesiva dedicación, por su hambre de saber, por su compromiso con una ética que muchos consideraban incómoda. Pero lo que marcó realmente su trayectoria no fue solo la academia, fue la vida misma. Las experiencias que lo pusieron frente a la censura, la injusticia y la lucha por decir lo que otros temían. Ramos entendió muy pronto que el periodismo verdadero no es el que adula ni el que calla, sino el que denuncia, el que incomoda, el que exige respuestas. A lo largo de su carrera, enfrentó momentos que podrían haber destruido a cualquiera. Declaraciones polémicas, enfrentamientos con figuras poderosas, campañas de desprestigio, y aún así, cada caída lo fortaleció. Cada crítica fue un empujón más para seguir. Sin embargo, como toda figura pública, también tuvo que cargar con el peso de sus propias decisiones, con los errores, los silencios, las contradicciones. Porque detrás del periodista había un hombre, un ser humano marcado por luchas internas, por relaciones personales complejas, por el precio que se paga cuando uno decide no doblarse ante nadie. Lo que hoy vamos a revelar no es simplemente un repaso biográfico, es una invitación a mirar más allá de la pantalla, a descubrir el verdadero rostro de Jorge Ramos, a comprender los fantasmas que lo acompañaron en la cima de su carrera y los momentos que lo empujaron hacia un desenlace inesperado, triste, pero profundamente humano. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que revelaremos a continuación puede cambiar para siempre la forma en que ves a este ícono del periodismo. No apartes la mirada, esto apenas comienza. En los pasillos de la universidad, donde las ideas se cruzan y las convicciones comienzan a forjarse, Jorge Ramos no solo adquirió conocimientos técnicos sobre el oficio periodístico, sino que cimentó una visión clara y poderosa. El periodismo debía ser mucho más que un oficio, debía ser un instrumento de transformación social. Fue allí donde entendió que contar la verdad no era solo una tarea noble, sino una misión urgente, incluso si eso significaba enfrentarse a amenazas, presiones o silencios impuestos.
Desde muy joven, Ramos tuvo la oportunidad de codearse con grandes figuras del periodismo mexicano e internacional, referentes de integridad y coraje, que le transmitieron no solo técnicas, sino valores. Esos encuentros dejaron una huella profunda y le mostraron que la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las injusticias no podían negociarse bajo ninguna circunstancia. Pero la teoría no tardó en enfrentarse a la realidad. Durante su formación, Ramos también se topó con los primeros dilemas éticos, ICOS, con las tensiones inevitables entre la búsqueda de la verdad y las fuerzas políticas o comerciales que pretendían torcerla. Lejos de intimidarse, esos desafíos avivaron su determinación. Comprendió que ser periodista implicaba resistir, denunciar y jamás claudicar frente a la censura o la manipulación. Su sensibilidad se fue afinando con las experiencias vividas en carne propia. Había crecido en un México donde la desigualdad se palpaba a cada esquina, donde la riqueza convivía con la miseria y donde las voces de los más débiles eran ignoradas o simplemente silenciadas. Esa realidad, tan cruda como constante, marcó su mirada para siempre. Desde entonces, supo que su micrófono debía amplificar esas voces olvidadas, contar esas historias ocultas y hacerlo con la dignidad y el respeto que merecían. El ascenso profesional de Jorge Ramos no fue producto del azar. Fue el resultado de una mezcla implacable de talento, perseverancia y una fidelidad absoluta a sus principios. Una vez finalizados sus estudios, se lanzó con hambre al mundo del periodismo. En las redacciones locales, donde cada historia se forja con esfuerzo, aprendió el valor de la precisión, la sensibilidad y la ética. Era solo el comienzo, pero ya destacaba por una mirada crítica y una capacidad poco común para ver más allá de los titulares. No se conformaba con lo evidente. Quería entender, contextualizar, escarbar hasta encontrar el origen de los problemas. Ese enfoque, comprometido y honesto, fue el que lo llevó a conquistar el reconocimiento internacional. Su verdadero salto llegó cuando asumió papeles de peso en grandes medios de comunicación, especialmente en televisión. Con una presencia fuerte y un estilo directo, Jorge Ramos pronto se convirtió en una figura inconfundible. Su don para la entrevista le permitió arrancar verdades en los momentos más tensos, siempre con respeto, pero sin renunciar nunca a la firmeza. Esa combinación de empatía y rigor fue su sello, y el público, que busca autenticidad, no tardó en confiar en él. Ramos se volvió una voz imprescindible, alguien que decía lo que muchos pensaban y que no temía incomodar al poder. Su cobertura de grandes acontecimientos, crisis políticas, movimientos sociales, elecciones históricas, no se limitó a narrar hechos, sino que escarbó en las causas profundas, dio espacio a los excluidos y expuso las verdades que otros preferían ignorar. Este enfoque lo llevó, inevitablemente, a chocar con autoridades y poderes que intentaron silenciarlo, pero él nunca retrocedió. Al contrario, esas tensiones no hicieron más que fortalecer su perfil internacional y consolidar su reputación como periodista valiente e independiente. Su ética editorial se volvió su escudo, su brújula, su compromiso inquebrantable. Uno de los momentos que marcaría un antes y un después en su carrera fue su llegada a Univisión. Allí, como conductor del noticiero principal, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del periodismo en español en Estados Unidos. Desde esa tribuna, su voz se multiplicó, alcanzando a millones de personas, especialmente dentro de la comunidad latina. No desperdició esa oportunidad. La aprovechó para visibilizar los temas que realmente importaban: la inmigración, la discriminación, los derechos humanos, la violencia, la desigualdad. Y lo hizo con valentía, denunciando, incomodando, movilizando. Jorge Ramos no se limitó a contar el mundo, intentó cambiarlo. Y en esa lucha, cada palabra, cada pregunta, cada reportaje, se convirtió en un acto de resistencia, en una declaración de principios. Porque para él, el periodismo no es un trabajo, es una causa. Desde las luces del estudio hasta los rincones más olvidados del continente, Jorge Ramos no ha sido solo un periodista, sino un puente entre realidades. Su papel como defensor incansable de la comunidad latina no solo le ganó admiración, sino también un profundo vínculo con quienes encontraron en su voz una representación auténtica. Pero Ramos es mucho más que una cara en la pantalla. Detrás del periodista incisivo,
Hay un autor prolífico y un conferencista que recorre el mundo compartiendo no solo noticias, sino vivencias, lecciones y convicciones forjadas en la lucha por la verdad. En sus libros, Ramos desnuda las complejidades políticas y sociales de América Latina, revela anécdotas personales y sobre todo construye un retrato crítico y apasionado de una región marcada por la desigualdad, pero también por una inquebrantable esperanza. Estas obras no son simples relatos, son manifiestos que lo consolidan como una mente lúcida y comprometida, un intelectual que no teme alzar la voz fuera de los estudios de televisión. Su presencia es solicitada en foros internacionales, cumbres de derechos humanos y universidades de renombre, donde su opinión no solo se escucha, sino que se respeta como la de un referente. Pero Jorge Ramos no se ha quedado anclado en los formatos tradicionales. Consciente de que el mundo cambia y la comunicación se reinventa, ha sabido colonizar el terreno digital con la misma pasión que lo caracteriza en el set. En redes sociales, mantiene una conexión constante con sus seguidores, compartiendo noticias, reflexiones y, sobre todo, generando diálogo. Esta versatilidad no es casualidad, es el reflejo de una mente que entiende que la relevancia requiere adaptación sin perder la esencia. Ramos sabe que el periodismo no es un oficio estático, es una conversación viva con la sociedad y por eso se mantiene en movimiento, fiel a su estilo, pero abierto a nuevas formas de contar. Sin embargo, más allá de su carrera pública, Jorge Ramos guarda con recelo un aspecto mucho más íntimo, su vida personal. Desde joven, la familia fue su cimiento, su primer refugio frente a un mundo que no siempre fue amable. Los valores que aprendió en casa, el respeto, la ética, el compromiso, se convirtieron en el faro que lo guiaría en los momentos más turbulentos. Cada entrevista tensa, cada enfrentamiento con el poder, encontró su equilibrio en el calor de un hogar donde siempre fue Jorge, el hijo, el hermano, no la figura pública. Él mismo lo ha dicho en más de una ocasión. Sin el apoyo familiar, su travesía habría sido otra muy distinta. Y aunque ha vivido momentos de soledad, tensiones y decisiones difíciles, su familia siguió siendo su ancla, su zona segura. En el amor, Ramos también vivió historias que moldearon su carácter. A pesar de que rara vez habla de ello, algunos retazos de su intimidad han salido a la luz, dejando ver a un hombre que también ha sentido, sufrido y aprendido. Como toda figura expuesta, tuvo que establecer límites claros entre su vida pública y privada, protegiendo lo que más valora, su integridad emocional. Esas vivencias le enseñaron el valor de la discreción, el poder del silencio cuando el ruido exterior amenaza con invadir lo más sagrado. Hoy, Jorge Ramos es un hombre que ha amado, ha perdido y ha crecido, y que ve en cada relación una oportunidad de aprendizaje siempre desde el respeto y la madurez. Pero quizá lo más admirable de su faceta íntima es que no hay contradicción entre el periodista y la persona. La lucha que defiende frente a las cámaras es la misma que practica en su día a día. Ramos no solo denuncia injusticias, las combate desde su propia existencia. Cultiva amistades basadas en principios, se involucra activamente en causas sociales y vive con coherencia. No es un activista de ocasión, es un ser humano profundamente conectado con la realidad que lo rodea. Y esa autenticidad se percibe, se siente. Por eso su voz no solo informa, también inspira. La salud, por supuesto, se convirtió en otra prioridad a medida que los años y la intensidad de su carrera le mostraron el precio del desgaste. Ramos ha hablado abiertamente sobre los efectos del estrés, sobre la necesidad de parar, respirar, cuidarse. Hoy practica deporte, medita, se rodea de personas que lo nutren emocionalmente y, sobre todo, defiende el derecho al descanso como un acto de responsabilidad, porque para él, la resiliencia no se trata solo de resistir, sino de cuidar el cuerpo y la mente para seguir resistiendo. Su madurez se refleja en esa búsqueda constante de equilibrio, una sabiduría que solo los años y las batallas reales pueden enseñar. Y aunque su figura es pública y omnipresente, Jorge Ramos ha sido siempre celoso de su privacidad. Sabe que en el mundo de los medios, lo más valioso es aquello que no se expone. Por eso, detrás del periodista que desafía presidentes y cuestiona el poder, hay un hombre que protege con celo a los suyos, que valora los silencios tanto como las palabras,
y que sigue creyendo, con cada fibra de su ser, que el periodismo no es una profesión, sino una vocación que se lleva en la sangre. Y así, entre luces, palabras y convicciones, Jorge Ramos continúa escribiendo su historia. Una historia que no solo se ve, también se siente. Detrás de la figura firme y reconocida de Jorge Ramos, existe un hombre que ha sabido trazar con maestría la fina línea entre lo que decide mostrar al mundo y lo que guarda celosamente para su círculo más íntimo. Esta prudencia no es casualidad, responde a una inteligencia emocional cultivada a lo largo de décadas bajo los reflectores y a un profundo respeto por las personas que forman parte de su vida personal. Ramos sabe que en el mundo de los medios, una palabra mal dicha o una imagen fuera de contexto puede desencadenar tormentas innecesarias. Por eso, cuida con esmero su entorno, y cuando las especulaciones se tornan insostenibles, no duda en alzar la voz con claridad y madurez, reforzando así la confianza que millones depositan en él, no solo como periodista, sino también como ser humano íntegro. Más allá de las cámaras, su vida social es un reflejo de su curiosidad insaciable y de su amor por el conocimiento. No es raro verlo en eventos culturales, debates encendidos o tertulias con intelectuales, donde el intercambio de ideas se convierte en alimento para su espíritu crítico. En esos espacios se recarga de inspiración, pero también se permite respirar, relajarse y conectar con otros que, como él, sueñan con un mundo más justo. Lejos de ser un simple espectador, Ramos es un participante activo, alguien que escucha, que pregunta, que provoca. Es en esos encuentros donde refuerza su convicción de que el periodismo debe ser una herramienta de transformación y no un eco complaciente del poder. Desde los inicios de su carrera internacional, Jorge Ramos dejó claro que su compromiso era con la verdad, no con los poderosos. Esta postura lo llevó a protagonizar momentos de gran tensión, enfrentamientos directos con figuras de alto rango que preferían evitar ciertas preguntas. Pero Ramos nunca ha sido de los que callan. En entrevistas, conferencias de prensa o desde su espacio en televisión, ha desafiado sin titubeos a presidentes, ministros y empresarios, buscando respuestas, exigiendo claridad. Uno de los episodios más recordados fue su dura entrevista con un presidente latinoamericano, a quien no dio tregua al preguntarle sobre derechos humanos y censura. La tensión fue palpable, la entrevista se viralizó, y Ramos fue aplaudido por su firmeza, aunque también acusado de agresivo. Él respondió con la serenidad del que sabe cuál es su misión: ser incómodo cuando el silencio es cómplice. Esta actitud le ha costado críticas, incluso dentro del gremio periodístico y entre algunos de sus propios seguidores. Hay quienes consideran que cruza la línea de la diplomacia, que su estilo es demasiado confrontativo. Pero Ramos no se esconde. Ha asumido estas críticas como oportunidades para reflexionar en voz alta sobre los límites del periodismo, sobre la necesidad de equilibrar firmeza con respeto, pero sin ceder jamás ante el miedo ni la autocensura. Para él, el periodismo es un campo de batalla donde se libra una lucha diaria por la verdad. No hay espacio para la tibieza, y en esa trinchera está dispuesto a pagar el precio. Uno de los aspectos más provocadores de su figura pública es su forma de abordar temas sociales que muchos prefieren evitar. Jorge Ramos ha sido un firme defensor de los inmigrantes, de los pueblos indígenas, de la igualdad de género y de la justicia social. No lo hace solo con palabras, sino con hechos, dando voz a quienes son ignorados, visibilizando realidades dolorosas que suelen quedar al margen. Esto, como era de esperarse, ha generado resistencias. Grupos conservadores lo acusan de tener una agenda política, de ser un activista más que un periodista. Pero Ramos lo tiene claro. Si el periodista no cuestiona el sistema, ¿quién lo hará? Si el periodista no incomoda, ¿para qué sirve? Este compromiso, sin embargo, no ha sido gratuito. Ha impactado su vida personal, ha modificado la forma en que lo perciben amigos, familiares y colegas. Él mismo ha confesado que no siempre es fácil cargar con las expectativas, con las miradas que juzgan o con las palabras que hieren. Pero también ha dicho, con la honestidad que lo caracteriza, que nunca ha estado solo. Su entorno más cercano, su familia y sus verdaderos amigos han sido su escudo.
su refugio cuando el ruido exterior se volvía ensordecedor. En definitiva, Jorge Ramos no es solo el rostro de un noticiero ni la voz firme de una entrevista incómoda. Es un hombre que vive el periodismo como una causa, que no teme a la polémica porque entiende que solo desde el coraje se puede cambiar el mundo. Y en esa batalla diaria sigue firme, con la convicción intacta y la mirada puesta en lo que siempre ha defendido: la dignidad, la verdad y la justicia. A pesar de las tormentas mediáticas, Jorge Ramos siempre ha contado con un refugio firme e inquebrantable: el apoyo de su círculo más íntimo. Amigos, familia y colegas cercanos han sido su ancla en los momentos más oscuros, aquellos en los que las amenazas por sus opiniones valientes lo hacían tambalear. Esta red afectiva no solo le ofreció consuelo, sino también el valor necesario para seguir adelante, aun cuando el precio de decir la verdad parecía demasiado alto. Ramos no esconde la importancia de esa solidaridad emocional y en más de una ocasión ha subrayado que el coraje del periodista no puede existir sin un entorno seguro que lo sostenga. En una era dominada por las redes sociales y marcada por una polarización política cada vez más aguda, sus declaraciones públicas se volvieron aún más potentes y resonantes. Con el tiempo, se convirtió en una figura de referencia en el mundo digital, utilizando plataformas como Twitter e Instagram para difundir sus ideas, análisis e investigaciones. Pero con esa visibilidad también llegaron nuevas batallas, ataques virtuales orquestados, campañas de desprestigio y noticias falsas que intentaban erosionar su credibilidad. Ramos, lejos de replegarse, enfrentó estos desafíos con la misma transparencia que lo ha caracterizado siempre. Respondió con datos, evidencias y un compromiso inquebrantable con la verdad, reafirmando su lugar como una voz firme en medio del ruido. Uno de los momentos más tensos en su carrera se dio durante su cobertura sobre la inmigración en Estados Unidos. Denunció con fuerza políticas que calificó de crueles e inhumanas, como la separación de familias en la frontera o las condiciones en los centros de detención. Sus reportajes generaron tanto admiración como feroces críticas, demostrando que el tema no solo es complejo, sino que también está profundamente cargado de ideología. Lejos de limitarse a contar los hechos, Ramos se involucró personalmente, asistiendo a marchas, colaborando con organizaciones defensoras de derechos humanos y utilizando su voz para crear conciencia y exigir cambios. Sin embargo, ser una de las figuras periodísticas más reconocidas de América no lo blindó frente a los golpes de la vida. Jorge Ramos atravesó crisis que pusieron a prueba su temple, situaciones que lo marcaron tanto en lo profesional como en lo íntimo. Lejos del glamour que muchos imaginan, su camino estuvo plagado de sacrificios y desafíos que forjaron su carácter. En los inicios de su carrera, como tantos otros jóvenes periodistas, debió enfrentarse a la presión de sobresalir en un entorno competitivo y muchas veces hostil. Jornadas interminables, incertidumbre económica y el peso constante de tener que probar su valía fueron parte del menú diario. Confesó en más de una ocasión que hubo momentos en los que dudó de sí mismo, en los que la pregunta sobre si lograría cumplir su sueño lo desvelaba por las noches. Pero fue esa etapa dura, llena de obstáculos, la que se convirtió en su mayor maestra. Aprendió que la perseverancia no era solo una virtud, sino una necesidad vital. Con el paso de los años y el aumento de su exposición pública, las amenazas también se volvieron más reales. Su trabajo de denuncia lo enfrentó con poderosos intereses y estructuras que preferían el silencio. Recibió advertencias directas, mensajes intimidantes y hasta tuvo que modificar su rutina diaria para proteger a su familia. No fue el miedo lo que lo hizo cambiar, sino la responsabilidad de resguardar a los suyos sin renunciar a sus principios. Estas experiencias revelaron el lado más sombrío del periodismo, ese en el que la búsqueda de la verdad puede tener un costo muy alto. Y no solo fueron amenazas externas, también hubo batallas internas, momentos en los que su salud mental se vio afectada por la carga emocional de su trabajo, la intensidad de las noticias que cubría, la presión por estar siempre a la altura y el desgaste de vivir en una permanente exposición pública le pasaron factura. En entrevistas recientes, ha hablado con honestidad sobre los episodios de ansiedad y estrés que atravesó, reconociendo que no siempre fue fácil mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.
Y es que no es sencillo lidiar todos los días con historias de dolor, injusticia y tragedia, sin que eso afecte el alma de quien las narra.